Diego Simón Bolívar, después de los problemas que tuvo con el sitio de Cartagena, tuvo que irse a Jamaica. Y ahí comienzan unos sucesos complejos en la vida del Libertador. Por ejemplo, se da cuenta de que allí ocurrió un intento de asesinato una noche en la hamaca que él dormía, y que por tomarse unos tragos o irse de farra o en alguna aventura amorosa que tuvo, esa noche no durmió en su hamaca allá en Jamaica, y alguien ocupó el sitio y los asesinos terminan asesinando a este sujeto que estaba en la hamaca pensando que era el Libertador. Primer intento de asesinato de Bolívar. Bolívar entonces está fuera de los escenarios que ocurren finalizando 1815 y comenzando 1816, que es un año muy triste pero muy interesante de ver todo lo que pasa con todas las fuerzas rebeldes de los granadinos frente a la independencia. Lo importante es que hay un ejército en los llanos orientales, los llanos de Venezuela y los llanos de la Nueva Granada, y que el centro de eso se va formando en un lugar, un pueblo que se llama Guadualito. Guadualito. Entonces allá hay unas tropas de venezolanos, de granadinos, en Guadualito, formadas por todo aquel, por lo que se logró salvar de las derrotas de la famosa, después de la famosa campaña admirable de Bolívar. Entonces estos ejércitos se van para los llanos orientales y se hace célebre el famoso ejército de Apure, donde aparece por primera vez el valiente Páez, que después dio tanto de qué hablar y que hizo tan distinguidos servicios a la causa de la independencia. 1816. ¿Qué pasa en 1816? Bolívar ya está ausente de los sucesos militares. El ejército español, con Sebastián de la Calzada, está y toma Pamplona. Se atrae a la masa del pueblo, especialmente los indios, vuelvo a repetir, que siempre han sido enemigos de la independencia. Recordemos al cacique de Mamatoco desfilando ya con las tropas de Morillo, Morillo distinguiéndole sus servicios a España, siempre enemigos de la independencia. Aquí es donde uno empieza a entender un poco ese problema que hoy tiene nuestro país con los indios, porque así se llamaban, porque esto eran las Indias, que hoy llamamos los indígenas. Ese problema tan serio en el Cauca, toda esa minga indígena, es que ellos nunca han estado de acuerdo con la República. Ellos estuvieron siempre con el Imperio Español y defendieron siempre a los españoles, porque ellos los protegieron. Vuelvo a repetir una y otra vez las ordenanzas, las directrices que dio la reina Isabel la Católica a Cristóbal Colón, de que todo ser que encontrasen en ese camino a las Indias debía ser evangelizado, convertido y nunca esclavizado. Por esa razón es que se abre el negocio para que vengan los negros de África a ser esclavizados por la protección que tenían los indios. Bueno, ¿quiénes están digamos que en este noroeste de la Nueva Granada? O sea, en los valles de Cúcuta, cuando llega Calzada a Pamplona. Allá están Rafael Urdaneta, venezolano, que después ha dado mucho de qué hablar, que se distingue como el gran líder por ahora, y más cuando no está Bolívar. Custodio García Rovira, a quien ya lo habíamos mencionado, que hemos dicho también que dio lugar a que en el actual departamento de Santander se creara la famosa provincia de García Rovira desde hace muchos años.
y Francisco de Paula Santander. Allí están estos tres. ¿Quién está encargado de las tropas? Rovira, García Rovira. Pero se da una batalla que fue nefasta. Hay veces que no se pueden dar batallas. La batalla del Páramo de Cachirí la dirigió Custodio García Rovira. Fue un gran error, fue una gran batalla, pero fue terrible para las armas patriotas y dio lugar a que se perdieran definitivamente las provincias de Pamplona, hoy todo lo que es norte de Santander, y Socorro, todo lo que es hoy Santander del Sur. Se pierden todos lo que hoy llamamos los Santanderes, Pamplona y Socorro. Ante esa derrota tan terrible, Camilo Torres, que era el presidente del Congreso, renuncia a la presidencia de las Provincias Unidas y el Congreso entonces elige al doctor José Fernández Madrid, que viene diputado por la provincia de Cartagena el 14 de marzo de 1816. Hablaremos mucho en este momento de José Fernández Madrid porque da lugar a una serie de determinaciones también nefastas al desarrollo de la gesta independentística. ¿Qué hay preparado? Desde Camilo Torres hay preparado una retirada. Después de lo de Cachirí, hay una retirada ¿a dónde? Al sur. Recordemos que allá hay unas tropas en Popayán importantes, tropas que fueron reforzadas por Antioquia, la rica provincia de Antioquia, que siempre ha mirado al sur, que hemos dicho una y mil veces que venimos del sur y vamos al sur. Entonces, Torres había preparado una retirada y una defensa de la República en el sur y le entregan esas memorias o esos documentos a José Fernández Madrid. Pero cae Antioquia. ¿Cómo cae Antioquia? Pues los españoles, después del sitio de Cartagena, entonces comienzan a subir el río Magdalena, el río Cauca. 500 hombres de ese ejército expedicionario de Morillo suben por el río Cauca. Recordemos que el Nechí llega y desemboca el Cauca. Entonces llegan a la desembocadura del río Nechí y por ahí entran a la provincia de Antioquia. Ingresan a lo que hoy es Zaragoza, al mando de ¿quién? Del coronel Francisco Barletta. Y es importante este nombre porque este hombre fue el que gobernó toda esta rica provincia de Antioquia desde 1816 hasta 1819, o sea, hasta la independencia de Antioquia. ¿Quién estaba gobernando en esta provincia de Antioquia? El brigadier don Dionisio Tejada. Recordemos que Tejada llega por la muerte de Juan del Corral, que hasta Juan del Corral las cosas se hicieron muy bien en Antioquia, reforzó el ejército, hizo artillería, reforzó los pasos que había que reforzar, pero murió, desaparece Juan del Corral y le toca a Tejada, y Tejada no tenía ni el valor ni la autoridad necesaria para hacer esta defensa, sobre todo en estos momentos tan críticos. ¿Qué tenía Antioquia? Tenía 3 batallones de infantería con 1000 hombres regularmente disciplinados. El comandante de esas fuerzas antioqueñas era el coronel Linares, que había hecho la guerra con cierta reputación en Venezuela. Él era de Venezuela. Linares había reunido algunos destacamentos de esas fuerzas en la Ceja Alta, lo que llamamos hoy Cancán, por allá. Estamos en el nordeste antioqueño, en unos puntos fortificados entre Cancán, hoy Amalfi, y Remedios, donde tenía cerca de 700 fusileros. Los españoles se abren un camino por la montaña entre Nechí y Zaragoza, por la margen del río Nechí, introduce caballerías. Barletta vence sin mayores dificultades, controla los caminos, ocupa Remedios, una ciudad antiquísima, todo ese nordeste muy antiguo, Zaragoza, Remedios, Cáceres,
por cuanto era una zona aurífera muy rica, por el río Nechí, por las minas de aluvión. Linares ataca en este lugar por Amalfi el 22 de marzo, pero fue batido por las fuerzas españolas, pierde 100 hombres, 150 fusiles. ¿A qué se debió esta derrota de estas fuerzas antioqueñas, lideradas por este coronel Linares de Venezuela? Que por primera vez hicieron presencia en batalla los húsares de Fernando VII, una temible caballería veterana de las guerras napoleónicas, y esas fuerzas de caballería en bloque. Imagínense un ataque de caballería disciplinada, formada, con ese empuje que hace la caballería. Eso aterró a las tropas republicanas que nunca habían combatido con la caballería española. Esto hace que Antioquia ceda, cae Antioquia. El 5 de abril de 1816 cae la rica e importante provincia de Antioquia, y eso ocasiona un revés muy importante para las fuerzas independentistas. Al tiempo que se perdía Antioquia, Pablo Morillo, que también está subiendo el río Cauca, llega a Mompox para controlar Ocaña, para llegar a la provincia del Socorro, y también para llegar por el Magdalena a Santa Fe. Recordemos que es la forma de llegar a Honda y de Honda subir a Santa Fe. Es importante controlar el río Magdalena. Morillo, ¿qué hace en Mompox? Pues recordemos a los hermanos Carabaño, Fernando, Miguel Carabaño, aquellos dos que habían llegado a Cartagena con Bolívar antes de la campaña Admirable. Pues allá los apresan a los hermanos Carabaño, los destinan al suplicio, y Morillo muestra toda su sangre fría haciendo despedazar el cadáver de Fernando Carabaño, colocando su cabeza y sus miembros en escarpias en lugares públicos de la ciudad de Mompox para escarmiento. Según decía él, de los malvados patriotas. Su hermano Miguel Carabaño fue pasado por las armas en Ocaña, y su cabeza también fue puesta en una jaula de hierro en medio de la Plaza Mayor de Ocaña hasta que el tiempo la consumiera. En Mompox, Morillo recibe noticias de que Simón Bolívar desde Jamaica prepara una expedición, suponiendo Morillo que que Bolívar desembarcaría en Venezuela, previendo una insurrección en la isla Margarita, porque Margarita es una isla cercana a Caracas muy independentista, todavía llena de patriotas que no están en el continente. Entonces Morillo no está tranquilo con esas noticias que tiene de una expedición de Bolívar, cree que de pronto reforzaría esas fuerzas patriotas allá en Margarita. Entonces resuelve enviar desde Ocaña a Venezuela al brigadier Morales, que hemos hablado que también era muy, muy sangriento. Morillo decía que si se perdía Margarita, la isla Margarita y Guayana, pues habría muchas dificultades para recuperar nuevamente y sostener la causa del rey Fernando VII en esa costa firme de Venezuela. Entonces Morillo pide fusiles, municiones, tropas para que reemplacen a las americanas, porque él ya no le tenía confianza a esas tropas americanas que estaban luchando en favor de él. Más bien proponía que esas tropas americanas se enviaran al Perú después de la pacificación de la Nueva Granada. Y curiosamente, Morillo pide a España insistentemente, en varias oportunidades, misioneros, teólogos y abogados. Decía Pablo Morillo, si el rey quiere subyugar estas provincias, las mismas medidas se deben tomar que al principio de la conquista, porque hay que apaciguar al pueblo. Volvemos a enfatizar, la fuerza de España era
la unión entre Dios y el rey. El rey, un ungido de Dios. Y como estos pueblos les faltaba ilustración, porque muy pocos habían llegado al conocimiento de lo que pasaba en Francia y a todas estas ideas del siglo XVIII, pues el pueblo llano se podía conquistar a base de púlpito, a base de iglesia, a base de ese concepto del derecho divino de los reyes. Pedía con insistencia Morillo misioneros, teólogos y abogados de España. A Morillo le desagradaba el sistema de guerrillas que se habían adoptado en Venezuela. Recordemos que él venía de un ejército muy disciplinado de las campañas napoleónicas. Después de pacificar la Nueva Granada, él pensaba, Morillo, dirigir sus esfuerzos contra esos insurgentes de Venezuela que suministraran oficiales a las demás provincias. Porque decían que eran los hombres más atrevidos de la costa firme. De la costa firme. Volvamos a las consecuencias de la pérdida de la provincia de Antioquia. Como era una provincia tan montañosa, tan cubierta de bosques, y era muy propia esa geografía para hacer una defensa vigorosa, que fue lo que vislumbró Caldas, Francisco José, con su mente de ingeniero, al lado Del Corral. Entonces, esa caída de la provincia de Antioquia, que era la más importante para proteger de esa invasión española. Entonces, cayendo Antioquia, más esa derrota tremenda de García Rovira en el páramo de Cachirí, por allá en lo que hoy llamamos Santander, pues genera una sensación de desaliento general y casi que pone término a las esperanzas de los patriotas. A esto se añade lo que pasaba en el río Magdalena. Ante la importancia de controlar el río Magdalena, recordemos que Morillo está en Mompox, que de Mompox se controla Ocaña, que Ocaña está muy cerca al río de la Magdalena, que más arriba pues está Honda, Enare, todos estos puertos tan importantes para después ocupar Bogotá. Entonces hay una división de lanchas españolas que sube el río Magdalena trayendo 400 hombres de tropa. Había unas tropas patriotas resguardando en lo que se llama la angostura de Carare. Carare es toda esa zona del Magdalena hacia lo que hoy llamamos Santander, las selvas del Carare. Podríamos decir que es lo que hoy es Puerto Berrío, Cimitarra. Entonces había unas tropas patriotas defendiendo esa angostura de Carare, suben las lanchas españolas y una traición patriota. Un hombre llamado Ascensión Martínez, dice José Manuel Restrepo, de oscura extracción, que mandaba a los buques independientes de guerra, tuvo una disputa con uno de los oficiales de las tropas y en venganza Martínez determinó entregar al enemigo la escuadrilla, de manera que él, Martínez, sedujo a sus compañeros y con engaño hizo que el comandante de la angostura, Francisco Aguilar, patriota, embarcara todo el armamento y artillería para retirarse a Honda después de perdida la provincia de Antioquia, porque ya quedaba flanqueado el punto de angostura. La infantería estaba todavía en tierra, entonces desarmada, y Martínez se separa de la ribera e inmediatamente proclama su adhesión al rey y fue seguido por las fuerzas sutiles y por los habitantes de Nare, donde se hallaba Martínez. Entonces los soldados en la orilla, viéndose vendidos, se dispersaron. Los oficiales huyen por el Magdalena arriba y entonces los realistas ocupan todo el río Magdalena hasta Honda y ya tienen en la mira Bogotá, no solamente por el lado de Honda, sino por los lados de Socorro y Pamplona.
es decir, lo que hoy son los departamentos de Santander. ¿Qué pasa con García Rovira? Con Serviés, que después de que se pierde la batalla de Cachirí, Torres, Camilo Torres, sabiendo que no gozaba García Rovira entonces de la confianza pública, resuelve nombrar otro general en jefe para que organice un nuevo ejército que iba a formarse en la provincia de Tunja, y elige al coronel Serviés, a Manuel de Serviés, que recordemos que ya había mandado a las fuerzas de Antioquia y que había bajado con las fuerzas de Antioquia a Popayán. Entonces Manuel de Serviés, francés, es ascendido a general de brigada, y siempre con Serviés está Santander, que es el segundo de Serviés, de aquel ejército de Serviés. Pero Serviés se va dando cuenta de que José Fernández Madrid, que reemplaza a Torres, comienza unas negociaciones del Congreso y del gobierno con los españoles para capitular. Serviés entonces toma posesión del mando y concibe el proyecto de echar por tierra al gobierno general, de desligarse de ese gobierno de Madrid, de José Fernández Madrid, y retirarse a los llanos del Casanare, porque allá había una fuerza regular triunfante que estaba manejando un venezolano coronel, el coronel venezolano Miguel Valdés, que es quien está liderando esas fuerzas que están vivas allá en los llanos de Venezuela. Serviés dice, hay que unirse allá. El gobierno en manos de Fernández, José Fernández Madrid, dice que no, que la retirada debe ser a Popayán, que hay que concentrar allí las fuerzas de la Nueva Granada. Y entonces ya hay una división ahí complicada. Serviés diciendo que hay que ir a los llanos y el gobierno diciendo que hay que ir al sur. Allí es donde se dan cuenta de que Antioquia se perdió, y eso es muy grave para la teoría de ir al sur, porque Antioquia era el muro de contención para siempre acudir a la defensa del sur. Veamos que el sur, la causa realista en el sur, por el contrario, venía triunfante, y Montes, que está allá, está pendiente con Sámano de comenzar a subir. Entonces Serviés sigue con la decisión terca de que el lugar no es ese, que son los llanos orientales. Serviés manda a Santander para que trate de convencer a Madrid de que ese no es la estrategia a seguir, que la retirada al sur era inoportuna, peligrosa, sin esperanza. Santander siempre ha sostenido que aparentemente Fernández Madrid iba a aceptar eso, sin embargo, no es así, y Fernández Madrid continúa hacia el sur. Hay otro problema, ¿cuál? Ya habíamos hablado de que los venezolanos no eran queridos en la Nueva Granada, de que había una oposición y que muchos granadinos huían de la decisión de unirse a esos venezolanos, que era la teoría de Serviés. Hay que unirnos con las fuerzas de Valdés, venezolano, en el Casanare. Y por eso muchos patriotas estaban tercamente decididos más bien a caer en manos de los españoles allá en el sur, que ir a las llanuras de Oriente, poniéndose a la merced, decían ellos, de Serviés y de los jefes venezolanos. El presidente de Madrid finalmente abandona Chía y con precipitación va a la capital. Se sitúa después en el pueblo de Bogotá, distante 4 leguas de Santa Fe. Cosa curiosa, Santa Fe es Santa Fe, no es Bogotá. El nombre es Santa Fe, pero había un pueblo pequeño a 4 leguas que se llama Bogotá, que hoy es el nombre que tiene la capital de la República. No sé cuál es ese pueblo hoy, tal vez Fontibón o alguno de estos lugares. Allí Madrid se encuentra con el general Antonio Baraya, con un
poco del ejército que se llamó de la reserva. ¿Qué fuerzas tenía Baraya allí? Pues muy poco, 2.300 hombres, pero de milicias. Milicianos que son, que no son del ejército, sino que son ciudadanos que ponen sus armas y que en su mayor parte residían en sus casas. 79 fusiles, 17 sables, prácticamente nada. Desde ese lugar, Madrid da una orden a Santander para que asuma el mando en jefe de las tropas que se hallaban en Usaquén y que diera pasaportes a Servies y a los demás oficiales. Santander sabía que era ya difícil ese paso porque no podía permitir que oficiales se fueran con Fernández Madrid hacia el sur. Convoca una junta de la oficialidad 4 de mayo de 1816 y deciden no obedecer las órdenes del presidente Madrid, porque estaban dirigidos a capitular con el enemigo y a sacrificar el poco ejército que tenían. Ahí es donde aparecen información que tenía Santander de que del Cabildo de Santa Fe, los ciudadanos José Sanz de Santa María, José Gregorio Gutiérrez, Clemente Malo, Juan Granados, se debían trasladar a Bogotá a pedir encarecidamente al presidente de la Unión, a Fernández Madrid, que regresara con las tropas a Santa Fe, se reuniera con las de Servies y propusiera al enemigo una capitulación rindiendo las armas para evitar que las tropas españolas entraran a discreción y a saco a Bogotá. Madrid, José Fernández emprende su marcha a Popayán y se queda solo. Las milicias que van con él desertan, lo dejan solo. Santander y los oficiales del ejército de Servies, decididos a que se diera una batalla, persuaden a su jefe de recurrir a esa enérgica medida, sabiendo la fuga de José Fernández Madrid, el presidente, que ya no pueden contar con aquellas fuerzas que él tenía, determinan continuar su retirada a los llanos de Oriente para entrar por la parroquia de Caquesa, que entra en las cabeceras del Meta. Vamos a dejar acá porque viene una etapa muy importante de la culminación de 1816. ¿Qué pasa? José Fernández Madrid, presidente de la Unión, se queda solo y acertadamente las tropas de Servies, donde está Santander, definitivamente toman la decisión de irse a los llanos orientales a juntarse con las tropas venezolanas que hay allá al mando de Valdés. La semana entrante, entonces, asumimos ese tema tan interesante, cómo Santander va a manejar el tema de los venezolanos, porque Santander nunca se entendió bien con los venezolanos. Recordemos que Santander era un señorito, era un abogado, era de Cúcuta, de la Villa del Rosario, y los otros que habían allá eran unos trabajadores de los llanos, domadores de toros, de cazadores de tigres, dos tipos de personas muy diferentes, y allá nos encontraremos con ellos la semana entrante. Muchas gracias y feliz semana.